¿Qué tal, familia? Espero que estéis todos muy bien. Ya estamos por aquí de nuevo y os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho, que está dividido en tres partes. Una primera parte donde os enseñaré dónde estaba el Audi, en el estado en que se encontraba, lo sacaremos, lo pondremos a punto, le daremos un buen lavado. Una segunda parte donde os mostraré por las etapas que ha pasado este Audi, algo muy breve pero que os gustará también. Y una tercera parte que es la que más me pedís, de cómo se hace un vano limpio y dónde están todos los trucos. Pero no lo olvidéis, todo esto en un solo vídeo. Pues ahora sí, después de muchas horas quitando trastos de por medio, ya podemos llegar donde está el Audi, pero tenemos un problema. El coche está sin batería, se le ha bajado la neumática de estar tanto tiempo ahí parado, pero no pasa nada porque tengo refuerzo. Vamos a intentar con esta batería, una batería pequeñita, a ver si nos podemos colar por aquí y la podemos meter en el maletero. Ya que lo dejé todo desmontado porque el coche este le puse lo que es la batería debajo de todo lo que es la instalación de la neumática. Así que vamos a intentar, a ver por aquí, vamos a intentar colar la batería. Ven, ilumíname aquí, Lucía. Voy. Enciende la linterna. Vale. Aquí fijaos el poco espacio que tenemos, que está todo muy apretado. Ay. Pero aquí abajo, ay, ilumina adentro. Por aquí tenemos que colar la batería. Tenemos vida. Casi. Bueno, parece que solo metiendo la batería ya ha hecho algo de ruido, así que la vamos a tirar a ver si arranca. Madre mía. Pues va a ser que no. Vamos a tirarle con un poquito de refuerzo, a ver si tenemos más suerte. Vamos al lío, segundo intento. Por cierto, mirad, cuando doy contacto se me encienden los relojitos de las neumáticas. La neumática la funciona con esto. Ahora hablaremos de todos los detallitos que tiene el coche. El plafón que hicimos totalmente artesanal. Pero bueno, a lo que vamos, segundo intento. Cruza los dedos. La madre que me... Pues nada, vamos a tirar la artillería pesada. ¿Qué diréis? ¿Por qué no lo ha hecho desde el principio? Pero es que tenemos muy poco sitio, está todo esto muy incómodo, pero no nos queda otra. Vamos a tirar de ello. Bueno, vamos a tirarle para arranque. Dos. A ver si ahora puede ser. Ay. ¿Vamos? Vamos a ver. Madre mía, cuánto necesito. Mirad, chicos, lo que está haciendo. Papá, ¿qué estás haciendo? Vamos a tirar del plan C. Parece que aquella batería es pequeña y vamos a robarle un momento la batería grande. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Reza todo lo que sepa, que vamos al lío. Vamos a ver. Casi. Vale, no hay manera. Así que vamos a optar por subir la neumática. Ya este botoncito donde enciende. Que carguen los compresores, subimos la neumática y a ver si lo podemos empujar hacia afuera. Y me iré al recambio por una batería que tenga fuerza para arrancar el coche de gasoil. Fijaos cómo va subiendo
Estos son los relojes, el centro del calderín y el delantero y el trasero. Se está subiendo todo al mismo tiempo y parece que así de una vez vamos a poder tirarle para afuera. Ahora que lo tenemos aquí fuera, que podemos meter bien lo que es el arrancador. Batería grande, arrancador puesto, ahí en la batería. El momento de la verdad. Cruza los dedos, reza a todo lo que pueda. A ver si puede ser ya de una vez. Vamos a ver. ¡Oh! ¡A la primera! ¡Madre mía! Después de un montón de intentos se ha podido, por fin. Yo creía ya que no lo lográbamos. Papá, no se pierde nunca la esperanza. Bueno, pues mira el calamar como he echado. En fin, ya lo tenemos arrancado. Vamos a moverlo a la calle. Voy a parar esto. Vamos a moverlo a la calle. Lo pondremos en el elevador. Y vamos a hacerle los cambios de aceite, ¿no? Sí, es verdad, loca. Lo tenemos encima del elevador, lo hemos puesto en estos caballetes, lo hemos subido ahí, diréis, ¿por qué? Pues porque lo voy a tener un ratito arrancado y no me fío que esté solo en el elevador, así que lo calzamos aquí, porque vamos a echar un limpiador de circuito. Como sabéis, el coche se paró antes de que nos confinaran en pandemia, en 2019, estamos a 2024, imaginaos todo el tiempo que lleva el aceite ahí parado. Así que le echamos el limpiador, lo arrancamos, ya que el fabricante dice que esté unos 10 o 15 minutos circulando el líquido junto con el aceite viejo por todo el circuito, para que esto haga que la limpieza sea más profunda. Vaciamos y volvemos a echar aceite nuevo, un aceite bueno, con un buen aditivo, para que todo funcione correctamente. Antes de nada, voy a quitar esta tapa. Aquí vería alguno de los secretitos que tiene el coche, que tiene algunos botes guardados por aquí debajo, que me preguntáis muchos dónde están las cosas que faltan por aquí. Con lo cual, si estás atento, vas a coger mucho detallito que te puede servir para hacer tu motor más limpito. Puesto a tirar todo el aceite, me he llevado una pequeña sorpresa barra desilusión, ¿vale? Porque el coche tiraba una gotita de aceite. Yo siempre pensaba que era por el tornillo de vaciado, pero me acabo de dar cuenta que gotea aquí, ¿vale? Aquí se puede ver. Y buscando hacia arriba, hemos visto que gotea por el enfriador de aceite. ¿Qué pasa? Vamos a tener que pedir la junta no llega hasta mañana, así que voy a dejar el coche toda la noche aquí goteando, vaciándolo todo bien y ya mañana seguimos con él. Pero aprovecho, ya que el coche está aquí arriba, voy a enseñar cositas que lleva por debajo, esas cositas que no se ven, pero que están hechas, ¿no? Y son curiosas de ver. Para empezar, así de simple vista, lo que más llama la atención, unos trapecios Unival, ¿vale? Unos trapecios Unival con rótulas Unival, los cuales podemos graduar de aquí, podemos alargar el trapecio hacia afuera, allí le podemos dar caída a la rueda. Y aquí detrás, si os fijáis que también tiene tuerca, también alargamos hacia adelante y graduamos el avance de la rueda. O sea, son unos trapecios que nos dan muchísimo juego y la verdad que van muy, pero que muy bien. Son de la marca IDF, aquí se le al revés porque se le desde arriba. Son bastante caros, pero funcionan perfectamente. Para aguantarlos, la tiranta de suspensión
extensión, como veis, la tuvimos que cortar, hacerla más pequeña y en vez de soldar y ya está, hicimos un casquillo a medida, metimos media tiranta por aquí, media por aquí, soldamos arriba y abajo y eso no se va en la vida. De hecho, lleva muchísimos años y nunca nos ha dado problema. Y si nos volvemos a meter aquí debajo, vemos el soporte del motor a la cuna, el cual, como veis, tenía que ser recto, tenía que estar aquí debajo, o sea, toda esta pieza que está aquí está subida hacia arriba y para eso cortamos dos soportes, para que montara uno en otro, lo soldamos y quedó más alto, porque el coche cuando bajaba tocaba la cuna en el suelo. La cortamos toda entera por aquí, pusimos una chapa reforzada de 3 milímetros y la subimos la chapa esta hacia arriba, o sea, esto era como un trocito más bajo, ¿no? Casi 2 dedos más bajo, para que tuviera juego aquí lo que es el Cinemblock original. Que no lo he dicho, uno de los motivos por los cuales metí este trapecio es porque el Cinemblock trasero se retorcía mucho. Cuando el coche baja, el trapecio sube hacia arriba y se retorcía muchísimo y me lo acababa rompiendo siempre. Al meter las univales esto es más estrecho y pude subir la cuna de aquí, con lo cual le ganamos bajada al coche. Pero claro, como digo, teníamos el soporte que estaba aquí debajo, así que lo subimos, soldamos aquí de dos, hicimos uno y quedó todo perfecto. Por otra parte, los que conocéis este motor diréis, esto no lo tengo, ¿vale? Esta curva que hace esto aquí. Estos son los tubos del aire acondicionado, que lo tengo pasado por allí por la aleta. Normalmente vienen por arriba del motor hacia abajo, lo cual quedan dentro del vano de motor, se ve muy feo. Así que lo metimos por la aleta y lo metimos por aquí debajo. Hicimos esta curva y el aire acondicionado funciona perfectamente. Al igual que la calefacción que la tenemos por aquí, estos dos tubitos que entran por un doble fondo. Lo cual quiere decir que el coche, a pesar de tener vano limpio, le funciona todo lo que tiene como si fuera todo original. Lo dicho, voy a dejar todo esto escurriendo, voy a quitar el enfriador, voy a sacar el filtro. Vista, que aquí es donde tenemos la junta, a ver si lo enfoco bien, aquí, un pelín tocado. Un poquito lo que os comenté antes de las cositas que lleva escondida el coche por aquí. Tenemos el filtro del gasoil, que le hicimos una cogida por aquí nueva. Tenemos el bote de líquido de dirección, que también lo teníamos por allí y lo hemos metido aquí. El filtro de gasoil creo que iba por aquí, ¿no? Por encima de lo que es el soporte de motor. Este es el bote del agua o el tapón de llenado. Esto lo he copiado de las motos, ¿vale? Las motos llenan por aquí y lleva un macarrón, el cual lo llevamos por allí debajo hasta la aleta, y en la aleta tengo el bote original. El macarrón le entra por debajo en vez de por arriba, pero esto hace que con el enchufe original me marca cuando el bote está bajo de nivel. ¿Qué pasa con este sistema? Cuando hay sobrecalentamiento o cuando hay mucha presión, el tapón abre, tira hacia el bote, le entra por debajo al bote y lo va llenando, y cuando necesita recuperar el agua, pues baja del bote y entra por el mismo tapón. Nota importante, siempre este tapón en el sitio más alto del bloque, ¿vale? Donde digamos que el circuito del agua esté más alto, si no, no funciona. Ya me pasó con un VR6 MK3 que tuve hace muchísimos años. Es que ahora todo es mucho más fácil también, ahora todo con internet, con las redes sociales lo veis todo, pero
Antiguamente, hablamos de hace 10 años, 10, 12 años, cuando hicimos el MK3 no había nada, te lo tenías que inventar. Así que pecamos de poner el tapón del agua de llenado más bajito que un manguito que iba por detrás del bloque y nunca éramos capaces de purgarlo hasta que nos dimos cuenta. Y por aquí hicimos una admisión directa hecha en acero inoxidable, con un codo, una reducción. También tenemos por aquí el otro tubo que va hacia el intercooler, que también lo hicimos en acero inoxidable y lo pintamos. La tapa de la distribución también forrada en carbono. Por aquí debajo, en la caja de cambio, hicimos una tapa de carbono, aquí hicimos otra de chapa. Se trata siempre de ir tapando para que en vez de ver todo el cableado y todo esto que te agobia la vista, pues ves una tapa y se queda todo escondido. El bote lo alisé porque este bote llevaba aquí como un reborde, lo alisé y creo que ha cogido un porito y se le va a caer la pintura. Y es algo que se me escapa de las manos, esto le ha salido con el tiempo, así que buscaré otro bote y lo haré de nuevo. Bueno, pues voy a seguir echando aceite, lo voy a poner a nivel, voy a montar la tapa de aquí, lo bajo de la borriqueta y me lo llevo al lavadero para poderos enseñar el exterior y sobre todo el interior, que tanto por fuera como por dentro lleva el coche muchísimos detalles que creo que son curiosos de ver. Bueno, pues aquí están ellas dándole el último retoque. Ahora mismo os enseñaré todos los detallitos que lleva el coche, que como digo, a muchos os va a gustar, todas las tonterías que hicimos en su día. Pero antes, por favor, dejadme que os hable un poquito de la historia del coche. Pues os prometo ser lo más breve posible, pero todo empezó allá por el año 99 con un Audi A3 TDI azul, el cual después de muchos años de sacrificio e inexperiencia conseguí dejar tal que así y saqué en un principio con estas llantas Baul de 20 pulgadas, que luego dieron paso a estas Lexani en 20 por 11 pulgadas de ancho. Montaba algo muy común por aquella época, que era adaptar faros de otros coches, en este caso de un BMW Serie 5, para golpes delanteros de Audi A4 de la marca Caractere, el cual hubo que adaptar mucho para que encajara con los faros y la parrilla grande. Taloneras laterales Versailles para Toyota Celica y pasos de ruedas sobredimensionados. Portón trasero alisado con un pequeño bad boy en los pilotos traseros y añadido de paragolpe trasero para Gol 5. Doble salida de escape y alerón Dima para Citroën Saxo. Como no, equipo de audio de la marca Audiovan, que si os fijáis los altavoces se dan la vuelta y salía una pantalla hacia arriba para que se viera todo desde atrás, y aquí lo podéis ver también iluminado. En el interior todo tapizado en piel beige, con muchos detalles en el color de la carrocería. Y algo que llamaba bastante la atención en aquel tiempo eran las puertas verticales hacia arriba, pero sin marcos, que dejaban los cristales al aire libre. Y si os tengo que ser sincero, fue una época muy bonita, la cual me alegro mucho de haber vivido, y que gracias a esta etapa del coche hicimos muchísimos kilómetros por toda España, lo cual llevó a que muchos de los que estáis viendo este vídeo a día de hoy me conozcáis. Corrí el año 2012, me hice otro show car, este Golf MK3 con motor cromado, vano limpio, llantas BBS RS, todo el interior hecho también a juego, que muchos también recordaréis, lo cual me llevó a tomar una de las decisiones que muchos no me perdonáis: desmontar el Audi A3, mi capricho. Necesitaba un coche de diario, así que le monté unas llantas de BMW X5, carrocerías de S3, algo más sencillito porque necesitaba un coche de diario, y este fue el resultado, manteniendo todo el interior todavía en beige. Dejamos suspensión neumática, ajustamos bien las aletas, incluso así lo llevamos a algún que otro evento.
Ya metidos en el año 2014, las llantas de BMW X5 para diario pesaban demasiado y me encapriché en esta Watercolored Ink en 18. Que la verdad, aún viéndolas a día de hoy, me encantan por la profundidad que le daban al coche y el efecto óptico de anchura que se conseguía con ellas. Hay que reconocer que una vez le montamos gomas el coche se veía desde atrás muy ancho y lateralmente tenía bastante buena pinta. Corría el año 2015 y todo se podía haber quedado ahí, pero empezamos a buscar más y en este caso ya buscábamos frenos, buscamos las ETA Beta, que una vez que las probamos la primera vez quedaban tal que así. Pero ya empezó todo a torcerse con el coche de diario, ya empezamos a comprar los trapecios tubulares Unival, a modificar el volante y hacer nuestros primeros pinitos con carbono, que en principio las llantas se llegaron a forrar con carbono, con hilo de aluminio intercalado teñido de rojo, algo que quedaba espectacular, pero sinceramente no duraron mucho y más adelante os explicaré el porqué. Una vez probamos el carbono fue como un virus y nos hicimos muchísimas piezas de carbono, entre ellas en carbono blanco, los adaptadores separadores y las campanas de los discos de freno. El logo delantero, logo trasero, los respaldos de los asientos, agarraderos de techo como se ven en esta foto y muchísimas piezas más. Estábamos ya allá por el año 2016 y ya se nos iba de las manos de nuevo. Ya empezamos con el vano de motor, el cual alisamos en chapa y pintamos todo de rojo. También le monté un techo solar de Twingo, el de cristal, pero no me gustó el resultado y no le hice ni fotos. Y decidí quitarlo y montar este de Fiat Stilo, que aquí podéis ver un poco el proceso, que tuvo bastante trabajo. Se tuvo que volver a retocar la carrocería, ya que las llantas en 11,75 de ancha no cabían, y entre una cosa y otra nos metimos en el 2017, cuando empezamos a tapizarlo en rojo por dentro, y por fin pudimos volver a estrenar un nuevo show car en un evento. Volvimos a hacer muchos kilómetros con él, incluso esta vez fuera de España, fuimos a Portugal y a Francia, por ejemplo. Y así es como volvimos a tener un show car, esta vez más acorde a la época y que no dejaba indiferente a nadie, el cual estaba lleno de detalles como los hardlines de la suspensión neumática recubiertos de fibra de carbono. Volvemos a retomar el tema de las llantas. La verdad que quedaban espectaculares, pero todo tan negro se me hacía bastante soso. Así que decidí darle un toque más elegante, las pinté en este plata mate, pinté también las pinzas en blanca, que antes la teníamos pulida a espejo, y creo que el resultado fue bastante a mejor. La verdad que el coche funcionaba bastante bien, atraía mucha gente, sobre todo por el vano motor tan limpio, pero el negro hay que mantenerlo muy bien, a mí me agobiaba bastante y decidí darle un cambio de color. Corría ya el año 2018 y lo pintamos blanco, dejando el interior en rojo y negro, que al poco tiempo pasaría al marrón que conocéis a día de hoy. Y como no paramos de hacer el tonto, dejo por aquí una fotillo que me pareció bastante graciosa en su día. Bueno, pues ahora sí vamos al lío. Voy a enseñar todo lo que tiene el Audi, espero no dejarme nada, pero os pido paciencia porque aunque voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, tiene muchas cosas y esto a lo mejor va a ser un poquito largo. A ver, empezamos por el motor. Capó forrado con fibra de carbono por debajo, al igual que el servofreno que está por aquí, que también es de carbono. Estas tapitas que las cogí de un Volkswagen Polo y las forramos. Los limpiaparabrisas son de carbono, alguna tapita que tiene por aquí debajo también. Por aquí tenemos la tapa de la distribución, que también es de fibra de carbono. Y esta que la hicimos totalmente a mano, forrando todo lo que era lo de arriba del revestimiento que aguanta los radiadores y demás. Pero me he dado cuenta que del tiempo me ha cogido una poquita de agua. Esto no, esto es un burtito que hicimos hacia abajo, ya que pegaba aquí. Entonces esto lo hicimos adrede, este que se ve por aquí. Pero sin embargo, ¿veis? Aquí las luces hacen algo raro, nos ha cogido un poquito de aguaje, que lo tendremos que repasar. Por aquí no quiero dejarme unas tapas que hicimos en fibra de vidrio, totalmente artesanales, que van ancladas hacia abajo con unos clics para que quedaran los faros tapados por detrás y se viera lo menos posible. Esta es la de este lado, por aquí tenemos la del otro lado. La admisión es una admisión Forge con el filtro de carbono, esto es de un Gol 5 R32. Por aquí delante tenemos los faros con fondo negro, el cristal un pelín ahumado, muy poquito, ya que al tener el faro el fondo negro se ve bastante oscuro. Hice el logo de fibra de carbono, toda la rejilla, hicimos un mini logo de Aeromagic que la verdad que se ha puesto un poquito feo.
Por aquí debajo, rejilla también de fibra de carbono. Fijaros todas las picaduritas estas negras, que tienen muchas picaduritas. Estos son chinazos de la carretera, que no me va a dar tiempo a arreglar. O sea, el coche lo llevaré así a los eventos que lo lleva ahora y ya os explicaré el porqué más adelante. De mecánica, el motor, partimos de un 110 caballos, que es este motor, ¿vale? El típico de Audi A3, que le metimos caja de 6 marchas, le metimos la punta de los inyectores más gordas, turbo de FR de 150, transmisión de FR también de 150 caballos, árbol de leva del SDI, el émbolo de la bomba también se lo cambiamos y lo metimos en banco y dio 210 caballos. Me dijeron que no pudieron sacarle más porque como anulamos el caudalímetro, el coche hubo que hacerle un mapa fijo y es más complicado de sacarle más caballos. El vano todo alisado en chapa, todo esto chapa. Aquí hemos alisado los tornillitos que lleva la aleta, dejando la unión aquí y hemos hecho esto redondito para que quede todo mucho más compacto. Detrás lleva un doble fondo pequeñito y detrás, como dije antes, cuando lo enseñé por debajo, lleva los dos tubos de la calefacción. Lo que es el aire acondicionado. Tengo aquí las tomas para cargar el aire acondicionado y van todo el cableado por ahí y como visteis antes, entra por debajo. Originalmente lo trae por aquí encima, queda bastante feo. Y a la hora de alisar, pues vamos reubicando componentes, nunca quitar, ¿vale? Hay mucha gente que alisa los vanos y lo que hacen es quitar componentes, pero nosotros reubicamos para que ande todo como si viniera el coche de serie. El kit de carrocería, yo quería algo muy sutil, bastante elegante, que parezca el coche de serie pero más ancho. Y opté por los paragolpes de S3 junto con las taloneras de S3 y el paragolpes trasero. Así estéticamente parece un S3 pero algo más ancho, ya que hicimos aleta, ensanchamos aleta por aquí, ensanchamos aleta delantera y no solo la ensanchamos sino que la levantamos, ¿vale? Porque el coche va tan bajo que apoya el motor en el suelo y no quería yo que me enterrara un poquito la llanta, ¿vale? No quería yo que la aleta me quedara aquí debajo, sino que la levantamos hacia arriba y la hicimos más alta. Más cosas del exterior. Espejos con fibra de carbono en las bases, espejos de Gol 5 adaptados con su intermitente, las taloneras de S3 también de fibra de carbono, montante del pilar B de fibra de carbono, incluso los bombines del maletero que también los forramos los faros por la parte alta, por toda la parte alta del paragolpes y el difusor trasero también lo hicimos de carbono. El tema de llanta, unas llantas Porsche, realmente las trae a un Porsche pero son ETA Beta Twist, el fabricante que las hace. Delante llevamos 9,5 y detrás monté 11,75. Ahora explicaré un poquito lo que nos pasó detrás. Pero para seguir un poquito el orden. Delante llevamos frenos Taro de 10 pistones con discos rayados sobredimensionados que no se llega a alcanzar. Aquí delante puse separador adaptador, ya que la llanta es 530 original de Porsche y el coche es 500. Y ya de camino nos sirve para separar un poquito la llanta de la pinza, ya que sin separador adaptador nos pegaba la pinza en lo que son los radios de la llanta. Y la pasamos a espárrago para meter estas tuercas cromadas que hace juego con toda la tornillería y los aros que en este coche metimos Radinox en vez de aluminio. Y lo que os comentaba de la bajada, si os fijáis por aquí, a ver si puedo meter el móvil, el coche, a ver, veis, pega literalmente en el suelo, o sea, está apoyado. Levantamos la cuna para poderlo bajar más y al final, aún así, nos apoya en el suelo. Y ahora sí nos pasamos a la trasera, como dije, 11,75, doble pinza, también disco sobredimensionado, disco rayado, ¿vale? La pinza del freno de mano, la campana del disco y si os fijáis aquí no llevamos separador, porque cogimos el buje, lo hicimos más ancho y retaladramos para que entrara 530 directo, que la llanta es tan ancha que se nos salía demasiado hacia afuera. Llevamos placas IDF para dar caída y centrar las ruedas y el coche lleva detrás muchísima caída, que junto a un neumático que es semi-slip, la verdad es que en agua me lo hace pasar un poquito mal. Y no lo he dicho, pero delante llevamos 2,75 de pulgada de aro exterior y detrás llevamos 4,75. El problema es que este núcleo va por encima del aro y perdemos casi 1 pulgada con el ancho que tiene el núcleo aquí. Pero bueno, aún así se ve el aro bastante gordo. Por aquí, una de las cositas que más me gusta, un tapón de Harley Davidson de moto que aprietas hacia adentro y gira y sale hacia afuera. Y ya puedes desenroscar. Para montarlo igual, enroscas, cuando hace tope, das hacia adentro y gira. Como veis está bastante arañadito de quitar y poner, pero eso queda dentro y tampoco se ve mucho. Por aquí detrás, en el maletero, si quitamos esta correa de aquí, quitamos esta tapa y aquí dentro, que muchos preguntáis, voy a dar un poquito de luz, tenemos el bote del agua del limpia con su motor, que todo funciona perfectamente. Y si os fijáis, tenemos ahí, a ver si aguanto la luz por aquí, aquí.
Un desconectador de baterías. Esto está enganchado al negativo del coche, que quitando aquí y sacando la llave, dejamos el coche desconectado de batería. Porque al llevar la batería aquí debajo y el coche dejarlo parado bastante tiempo, que es un coche que se coge poco, pues me perdía mucho de batería, ¿no? Se acababa agotando la batería por muy poquito consumo que tenga. Así que ponemos el desconectador y si lo vamos a dejar parado bastante tiempo, desconectamos, quitamos la llave, tal que así, y el coche se queda totalmente desconectado y la batería ya no se gasta. Por aquí veis dos botones, estos que están aquí. Esto es para la suspensión neumática. Puente, voy a dejar el desconectador puesto. Puente las dos vías delanteras en uno, las dos vías traseras en otro. Y esto lo hice porque en el año que se hizo este coche, para homologar la suspensión neumática, te pedían que tuvieras lo que es los mandos de la suspensión en el maletero o en el vano de motor. Al el coche llevarlo en los Elevaluna, que ahora lo vais a ver, que va bastante camuflado, entre comillas. Pues puse esto aquí y llegaba la ITV, le daba y no pasaba nada, ¿no? Todo era legal. Hoy en día, gracias a Dios, ya podemos homologar el mando de suspensión neumática puesto por aquí y no tenemos ese problema. En el maletero, para seguir con esto, antes que nada vamos a poner la tapa y ahora os sigo explicando. Tenemos todo tapizado en cuero y alcántara. Tenemos aquí dos calderines, que los voy a iluminar para que lo veáis, con el carbono con la trama cuadrada de 1×1, ¿vale? De 10×10 milímetros. Aquí tenemos algunas piezas hechas con carbono normal, las arandelitas forradas de carbono, los hardline, los compresores por aquí también forrados de carbono. Y la bandeja la hicimos artesanal, bueno, o retocamos artesanalmente la suya original y hice esta pieza de carbono con este logo que me hizo mi amigo Xavi de Renebar, que si os fijáis también ha bajado un poquito el carbono, que esto suele hacerlo la resina del carbono con mucho tiempo, y he cogido también un pelín de agua, cosa que sí que haría falta repasar para que se vea lo más derecha posible. A lo mejor lo veis bien, pero aquí con las luces, ¿veis? Hace cositas raras y eso a mí me mata. Para acabar por aquí por la parte trasera, todos los plásticos interiores del maletero están tapizados a juego del coche, ¿vale? Con su rombito, cuero, alcántara y algún que otro bordado para hacernos publicidad. Ahora vamos al interior del coche. Por fuera estéticamente también llama la atención un techo solar de Fiat Stilo que adaptamos en su día. Bueno, tenemos también alerón de Audi S3. Y por aquí el portón le alisamos con cristal lo que es el limpia parabrisas, quitamos el logo trasero, que realmente no es que lo quisiera quitar, también lo hice de fibra de carbono, pero antes de ponerlo se me extravió, se me perdió, no sé dónde está y nunca se llegó a poner. Aquí también llevaba la cerradura, esto me costó mucho alisarlo porque esto es como un material duro y lo que era la resina se me señalaba. Ya he conseguido que no se me señale y ha quedado perfecto. Y he quitado lo que era el bombín de la llave, que lo tenía aquí también. Pilotos traseros, un pelín ahumado, porque cuando los monté en el rojo original se veía demasiado llamativo. Tengo unos Impro blancos, que los tengo que buscar, que lo tengo que tener por algún altillo de estos de por aquí, que creo que le va a venir mejor al coche. Lo dicho, nos pasamos al interior. Ya hemos hablado del techo solar, que ahora lo veremos por dentro. Cuando abrimos la puerta, adaptamos estas luces aquí, que parece una tontería, pero es un detallito que lleva. Todas estas piececitas están hechas con fibra de carbono normal. A esta le metimos carbono con hilo de aluminio teñido de rojo. Todo en alcántara original, con ribetes y cuero. También la talonera de entrada al coche, también está bordada. Pero vamos a detenernos un momento en esta pieza, porque esta pieza tiene muchísimo trabajo. Nos desplazamos hacia arriba los botones de graduar los espejos exteriores. Este coche solo traía dos botones aquí, el elevaluna derecho y el elevaluna izquierdo. Pues los desplazamos hacia arriba también para que entrasen dos elevalunas más, dos botones más, como si fuera un 4 puertas que tiene elevalunas traseros. Y en estos dos de aquí pues se maneja lo que es la suspensión neumática. Pongo un gran angular para que os fijáis aquí, que es la rueda delantera, y cuando doy a este botón, el coche sube hacia arriba. Fijaros al bajar cómo se escucha cuando pega el motor en el suelo. Resumiendo, esto sería eje delantero, este sería eje trasero. Que esta suspensión es bastante peculiar. Ya digo que hace mucho tiempo que se montó, entonces fabriqué de una gestión de 4 vías, la puenteé 2 y 2, pero puse 2 electroválvulas más puenteadas para que dando un botón se comunicaran los dos ejes. Porque cuando metes una suspensión de eje delantero y eje trasero, en las curvas, al llevar todo el aire junto al mismo eje, cuando haces presión en una rueda, el aire se puede ir a la otra y el coche da un poquito de sensación de barqueo. De ahí que metiera 4 electroválvulas, una para cada rueda, pero las puenteara 2 y en esos latiguillos que van hacia la rueda hiciera otro puente para poder juntar esas dos vías en un botón y nivelar el eje. En fin, es un poco lioso, pero es un poco artesanal y se hizo hace bastante tiempo. Hoy día hay muchas gestiones, de hecho tenemos nuestra marca propia que va mucho mejor y la tendremos que cambiar. Nos pasamos al interior del coche. El trabajo de tapicería y de adaptación del techo, la verdad que para mí es de lo mejor que tiene el coche, ya que parece algo original. Me meto por aquí
Y aquí tenéis un plafón de fibra de carbono, por supuesto. Y aquí tenemos los botones para abrir la cortinilla del techo. Que he visto muchos de estos techos adaptados, pero difícilmente le pueden poner la cortinilla, ya que es bastante jaleo. Me paso atrás y os explico. Este techo solar tiene dos motores, el que mueve los cristales, que ahora lo veréis cómo se mueven, y el que mueve la cortinilla. El que mueve la cortinilla va aquí detrás, que es el mayor problema que traen cuando adaptamos estos techos. Entonces aquí tuve que hacer una bajada hacia abajo, modificar todo lo que es la cartonera del techo para que entrase el motor y así quedara todo perfecto y pudiera funcionar la cortinilla. Por otra parte, lo que son los cristales del techo, los podemos mover desde aquí, ¿vale? Que los movemos desde aquí, abrimos y cerramos. O si damos al contacto, lo podemos mover desde este botoncito de aquí. Al igual que lo podemos cerrar con este. Y ahora sí, dándole a este de aquí, dejamos también la cortinilla cerrada y queda todo como si fuera un techo original. Hablemos un poquito de salpicadero. Le adaptamos los relojes por aquí arriba, le adaptamos aireadores de Passat, los cuales después hicimos en carbono, tanto por arriba como por debajo, que son los que cierran herméticos y traen su luz por aquí para que se vea iluminado de noche. Como no se tapizó todo con rombos en alcántara y cuero a juego con el coche, por aquí carbono de hilo rojo. Unimos el marco de la pantalla a lo que es la consola para que quedara todo en una pieza y adaptamos un posavasos de SAP. Pomo de la palanca de cambios, también tuvo muchísimo trabajo de adaptación. Adaptamos un cerquillo de un Audi TT. El pomo es bastante curioso porque es un pomo de AliExpress, el cual me gustó la forma que tenía con estas inserciones para poderla hacer en carbono, que venían de aluminio. Lo tapizamos en alcántara y con aerógrafo le dibujamos el logo de Audi. Desde aquí, si damos a contacto, se encienden los relojes de la suspensión neumática. Este es el carderín, eje delantero, eje trasero. Tenemos por aquí también el marco interior, todo hecho con fibra de carbono. Pasamos al volante. Estaba un poquito cansado en aquel tiempo, ya digo que hace bastante tiempo que hicimos este coche, de hacer siempre volantes que la parte de arriba era de carbono, la de abajo era de carbono y los laterales venían tapizados. Así que sacamos este diseño, que es todo de alcántara por el exterior, ¿vale? También lo modificamos, le hicimos esto más pronunciado, el bultito de aquí detrás, los nudillos más pronunciados porque el volante era más redondo. Pero sacamos este diseño que es mucho más cómodo y que estaba menos visto, ¿no? En ese momento también. Por cierto, otro detallito, es esta pieza en resina teñida de negro y metí dentro un display de presión del turbo, o sea que así apagado parece que es todo de plástico y cuando enciendes el coche sale lo que es el display que se ve a través de la resina, pero cuando lo apagas se queda como si fuera un plástico negro. Cositas así rápidas que no quiero que se me pasen. Espejo retrovisor de fibra de carbono, junto con los asideros del techo, que también se hicieron de fibra de carbono. El voltímetro aparece por aquí cuando ponemos y quitamos el contacto, ¿vale? Para saber justo la batería que tenemos. Estos son unos ojos de Way de LED para tener iluminación y poderlo menear a nuestro gusto, que también tenemos aquí detrás. O sea, el techo va iluminado con 4 ojos de Way, que teñimos un poquito de negro para que no se vieran los LEDs. El tema de asientos, Recaro CS en alcántara, como no, como todo el coche, con el mismo diseño, los cuales metimos un pelín más de esponja para que fueran más cómodos. Sus bordados aquí de Recaro, carbono normal para estos cercos que lleva aquí y carbono de cuadrado ancho para los respaldos traseros a juego con los compresores. Como no, totalmente tapizado entero, incluso las manivelas de moverlo con sus costuras por aquí, por aquí. Aquí la tengo ya un pelín raspada de levantar esta, pero bueno, son cosas que pasan. Y mirad esto como detalle, las hebillas de los cinturones las tapizamos, le grabamos el logo de Recaro, le pusimos un imán para que cerrara y la abrimos para poner el cinturón y cuando no tenemos el cinturón se quedan cerradas, que queda mucho más bonita. La moqueta es original de Porsche, ¿vale? Una moqueta marrón que tienen en el catálogo de Porsche. Allí me falta una tapadera para que no se vea esa guía. Y por aquí detrás, reposabrazos tapizado a juego, cenicero de carbono con hilo rojo, pilar B tapizado en alcántara con todo lo que es la pieza del cinturón de carbono.
Twitter en carbono, y esta pieza que está aquí con carbono de hilo rojo, que la hicimos a mano porque no me gustaba cómo quedaba esto de cuero muy raro. Hicimos esta pieza en fibra para poder apoyar el brazo y que quede todo más elegante. Asientos traseros tapizadas a juego con los delanteros, cinturones marrones también a juego con el interior, más piececitas de carbono por ahí, por aquí. Y una vez enseñado todo, que creo que seguramente me habré dejado algún detallito por detrás, os voy a dejar con unas tomas con el coche en la calle, que se aprecia mejor, pero no os vayáis porque después os voy a explicar qué va a pasar con este coche. Bueno amigos, una vez llegados a este punto voy a explicar qué va a pasar con este coche. Pero primero, como hemos estado subiendo a las redes sociales pequeños vídeos cortos enseñando cositas del coche, hay mucho boca chancla, por llamarlo de alguna manera, me lo vais a permitir, diciendo que les gustaría ver la cara del inspector de la ITV. Mirad, esto es homologación y todo esto que está aquí es la homologación que tiene el coche. O sea, el coche está completamente homologado y pasa ITV perfectamente. Por cierto, aprovecho que sois muchos los que me habéis preguntado por el tono de blanco del coche. El coche realmente es un gris de Porsche clarito, muy clarito, que retocamos para que diera este tono, porque si os fijáis, poniendo algo blanco al lado, se nota perfectamente como el coche no es blanco, pero da ese tono o da esa sensación cuando lo ves solo, que la verdad a mí me encanta. A lo que iba, ¿qué va a pasar con el coche? Pues como sabéis, tenemos una marca propia de suspensiones neumáticas, AIRB Suspensión, por eso lo hemos rotulado, es nuestra marca. También por aquí le hemos puesto detrás un logo que se iluminará en blanco para moverlo por los eventos, pero como he dicho en varias ocasiones, no voy a repasar el coche. No tengo tiempo para él, así que irá con todas sus heridas de guerra, todos los chinacitos, todo lo que tiene por ahí, y diréis, ¿es una lástima o por qué no se repasa? Pues os lo explico. Una vez que he conseguido la carrocería como a mí me gusta, todo el interior, todo el exterior, siempre he tenido la espinita de meter un motor de gasolina, un 3.2, para meter la admisión de Porsche, ¿vale? Ya que llevamos llantas de Porsche, metemos admisión de Porsche y queda todo como en conjunto. ¿Qué pasa? El coche es diésel, meter un motor de gasolina siempre me ha tenido ahí como que me va a dar demasiado jaleo, digamos, todo lo que es el tema de cable. Eso sumado a que, como he dicho, el coche lleva mucha caída detrás para que entren las llantas y esto hace que en agua sea un poco incómodo de conducir, llegué a la conclusión siguiente. El problema viene porque el coche es tracción delantera, entonces detrás tiene puente rígido. Puente rígido quiere decir que cuando bajas el coche, la caída de la rueda es la misma y el puente va hacia adelante cuando baja o hacia detrás cuando sube. De hecho, por eso montamos los drop play, para que centrara la rueda y no nos quedara desencajada en el vuelo. La única manera de solucionar esto, quitar el problema de que tienes la misma caída siempre arriba o abajo, es con un puente independiente, ¿vale? Tipo Gol 5, Gol 6, Gol 7, por ejemplo, o S3, que es tracción 4. ¿Qué pasa con estos coches? Cuando tú bajas el coche, la rueda va hacia arriba y cuando lo levantas, la rueda se pone derecha. Esto haría que circulando no lleváramos una caída tan exagerada. Vamos a partir de un chasis de S3. Le voy a meter el motor del 3.2, admisión de Porsche, y pasaré todo lo que tiene este chasis al otro chasis. Diréis, es una locura, pero si no, esto no sería Aeromagic. Así que nada, chavales, muchísimas gracias por haber aguantado este vídeo, gracias por estar ahí. Ya estamos por aquí de nuevo
y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos que ya le he pillado ganas a esto.